Pero el Espíritu dice, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero hablarles acerca del tema por qué debemos enseñar la palabra al pueblo en este tiempo. Enseñar se define como comunicar. Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades, hábitos a una persona que no los tiene. Alabado sea el Señor. Es imperante, hermano, y apremiante el tiempo que vivimos por la necesidad de enseñar la palabra, de predicarle al pueblo, a niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos que puedan entender las escrituras, el camino. La palabra establece, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Qué importante que Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie se perderá siguiéndole a Él, buscándole a Él, honrándole a Él, adorándole a Él. Él es digno de adoración. Cualquiera dirá, ¿y por qué lo adoran ustedes? ¿Por qué le sirven? ¿Por qué le siguen? ¿Por qué le alaban? Porque ya dijimos que fue el único que murió por mi alma en la cruz del Calvario. Fue el único. Y fue la única sangre, porque cualquiera puede decir, yo también puedo morir por alguien que amo, por alguien que quiero. Pues puede morir. Y de hecho, que no dudamos que miles de personas hayan muerto alguien por otro, porque lo amaba, porque lo quería, etcétera. Pero esa sangre no era para redención ni para salvación. Porque la sangre de los machos cabríos, las ovejas, los corderos, las becerras que fueron eliminadas o sacrificadas para ofrecer culto a Dios, para que esa sangre pudiera redimir al hombre del pecado, sencillamente podía ocultar el pecado, podía apaciguar la ira de Dios a través del sacrificio que Él mismo había establecido con relación a ovejas, corderos, machos cabríos que eran sacrificados por el pueblo, y la sangre era rociada en el pueblo y eran perdonados, pero el pecado nunca fue borrado con millones y millones de corderos, de carneros, de toros, de ovejas que fueron sacrificadas. Inclusive hasta palomas eran sacrificadas cuando la familia era demasiado pobre y no tenía con qué llevar un cordero. Llevaba una paloma y la sacrificaban, y esa sangre era rociada para remitir el pecado sobre la víctima.
El pecado era remitido sobre la víctima, pero la mancha del pecado nunca se borró. Cualquier ser humano puede morir por otro, pero la sangre de todo ser humano tiene un virus y no es el COVID-19. Son miles y miles de veces peor que cualquier plaga que se haya hecho viral y que se haya convertido en una pandemia en la tierra, en la historia. Cualquier plaga no se puede igualar a la plaga del pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y el pecado entró por uno y pasó a todos los hombres. ¿Ve usted ese virus maligno? Uno pecó, pero la contaminación del pecado de ese pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dice la palabra de Dios, cada uno se apartó por el camino que mejor le pareció, y Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Le estoy haciendo una introducción muy grande, amplia, de lo que significa la sangre de Cristo, para decirle que la sangre de Cristo no fue una sangre que venía de una heredad humana. Cuando se le anunció a aquella mujer el nacimiento del Hijo de Dios, que iba a hacerse carne, la Biblia dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Porque el Altísimo hará cobertura, presencia, y aquel receptáculo, aquel vientre recibió. El Hijo de Dios fue engendrado por obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Si hubiera sido engendrado por José, que era el prometido de María, la que llegó a ser el vaso que Dios utilizó su vientre, utilizó su cuerpo para tener a aquella criatura. Si hubiera sido engendrado de José, no hubiera podido rescatar, ni salvar, ni redimir a nadie. La Biblia ya establecía desde el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Si no se derramaba la sangre, no había remisión. Pero la sangre de Cristo no fue traída por voluntad humana, lo que quiere decir que la sangre de Cristo era sin mancha, sin contaminación, sin relación con el pecado. El profeta Isaías dice que en Cristo Jesús, hablando del Mesías, nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo pecado.
la persona de nuestro Señor Jesucristo. El escritor a los Hebreos dice que Él fue tentado en todo como hombre sin pecado. Es decir, no pecó. Porque la naturaleza divina que poseía le impide pecar. No es como nosotros, que venimos de una naturaleza caída y con un virus del pecado adentro. De tal manera que el virus del pecado, desde el niño, cuando ya tiene el niño unos pocos meses de nacido, ya está imponiendo su imperio. Ya la madre tiene que empezar a corregirlo, porque él quiere imponer su imperio, porque tiene el virus de la maldad dentro. Por eso usted ve que hoy, en el tiempo que vivimos, niños de 7 años ya están pensando en mujer, en tener novia. Niñas de 8, 9 años ya han tenido hijos. Son pecadores desde que nacen. Todos nosotros desde que nacimos éramos pecadores. El pecado se fue desarrollando sin necesidad de hacer curso para pecar. Pecamos. Nacimos caídos. Nacimos pecadores. La Biblia dice que la desobediencia está ligada al corazón del muchacho. Ligados. La muerte espiritual nos mató. Por eso la persona, cuando ya crece y llega a una edad de entendimiento como persona, si conoce a Cristo, tiene que pedir perdón por su pecado y recibir a Cristo en su corazón, en su alma. Y entonces la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La única forma en que la persona pueda ser libre de su pecado es a través de la sangre del Cordero de Dios. Porque esa sangre no tuvo relación con el pecado, no tuvo relación con lo humano. Por eso, en una ocasión el Señor estaba enseñando la palabra y llegaron sus hermanos y su madre María. Y los que estaban afuera, porque había una multitud, le llamaron para decirle, le mandaron un mensaje: maestro, afuera está tu madre y tus hermanos y te buscan, te procuran. Deje la reunión y salga a atenderlos. ¿Y sabe qué dijo él? ¿Se acuerdan qué dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Desde niño él supo, porque cuando tenía 12 años la historia secular inclusive dice que lo hallaron en el templo en Jerusalén discutiendo con los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, y los tenía con la boca cerrada y pasmados, asombrados de ver que ese niño tenía una sabiduría extraordinaria, más que todos los intérpretes de la ley. ¿A qué le hago referencia? Que cuando lo encontraron después de varios días de extraviado, porque no era que iban en carros, eran caravanas de miles de personas que se conducían para ir a Jerusalén a adorar,
en las fiestas establecidas por la ley. Y él se extravió. Pero no es que se extravió porque estaba desubicado. Sencillamente se salió de la multitud y se fue para la sinagoga. Y era un niño. Lo buscaron y lo buscaron. Y cuando lo hallaron, María y José lo hallaron. Y María le dice: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cómo es que no dijiste que te venías aquí al templo? Y él le respondió: ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo andar? Nunca reconoció a José como padre, porque nunca fue su padre. Alabado sea Dios. Qué importante entender que la sangre de Cristo es una sangre limpia, pura. Y el escritor a los hebreos nos maravilla cuando dice que Cristo entró al lugar santísimo no con sangre ajena, sino con su propia sangre para presentarse ante Dios. Una ocasión alguien me dijo: la sangre de Cristo se salió de su cuerpo y se quedó allí en el polvo. Eso no es cierto. Esa sangre no era de la tierra. Esa sangre, a través de esa sangre fue vencido el imperio de la muerte. ¿Sabe quién más fue vencido? El imperio del infierno, derrotado para siempre, fue vencido. Cristo Jesús derrotó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué maravilla! Levante esas manos y alabe ese nombre. No lo venció Pablo, ni Juan, ni Pedro. Ninguno de los 11 apóstoles que quedaron. No venció el infierno ninguno de ellos. Cristo Jesús venció a las potestades, a los principados, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso cuando el Señor toma esa autoridad antes de irse al cielo, le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque venció aquí en la tierra y venció en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y envió a predicar este evangelio a todas las naciones. Y el Señor dice: os doy potestad. A usted y a mí, y a todo el que pertenezca al cielo, el que pertenezca a Cristo, tiene poder, autoridad. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese poder lo tiene usted. Y puede orar por su casa, que está embrujada, y se van los demonios, se va el hechicero, se va la bruja, se va el diablo. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Ese es el poder de la palabra. El poder de aquel que salvó mi alma. Mayor es el que está en mí
que el que está en el mundo. Todo el que tiene a Cristo en su corazón tiene una potencia, una fuerza, un poder. La presencia divina está en su vida. Y no hay brujo que lo pueda embrujar. No hay hechicero que le pueda hacer maleficios. No hay magia. Ni negra, ni blanca, ni amarilla. No lo hay. No existe ese poder en contra de su vida. Usted tiene un poder mayor. La presencia de aquel que venció en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria por siempre. Aleluya. Y mire, hermano, la palabra se ha enseñado desde el comienzo de la creación. Se ha enseñado, se le ha enseñado el camino a los seres humanos. Dios levantó líderes importantes entre el pueblo, como Moisés, como Aarón, maestros, profetas, patriarcas, instrumentos que dedicaron su vida al Señor y que fueron maestros en la palabra y dirigieron y guiaron al pueblo por dirección divina. Hubieron falsos profetas también en el pueblo, pero no igual que el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso. Peligroso. Si usted no busca a Dios, no ora, no ayuna, no lee la palabra, no se congrega, es una víctima en potencia. Es un objetivo del enemigo. Según la historia de las ovejas, literalmente hablando, el lobo, los lobos rapaces, las fieras, nunca atacaban las ovejas o las atacan de frente. ¿A quién atacan? La oveja dispersa, aquella que está enferma o desanimada o coja, que tiene deficiencias y que está por allá en un rincón y que se aísla del grupo, de la manada. Porque cuando las ovejas en un rebaño ven que viene una fiera, se ponen espalda o cola con cola y de frente y hacen como un círculo, todas frente a la fiera, a la amenaza que tienen, y la fiera al ver eso sale huyendo. Pero cuando la fiera ve a alguna oveja por allá dispersa, que no se mete dentro del rebaño, que está arrinconada, que está quedada, de esas ovejas dormilonas que también hay en los templos, hermano. Hoy no vinieron los dormilones, ¿verdad? Hoy vinieron los despiertos. Que me alegro. Alabado sea el Señor. Cuando la fiera ve una oveja adormitada, escondida, aislada, a esa la enfrenta y la hace pedazos. Satanás vino para matar, robar y destruir. Definitivamente. Aquí la palabra que leímos, hermano,
dice, pero el Espíritu dice, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo no le garantizo a ninguno de ustedes que después de sentarse usted varias veces a escuchar la doctrina de un mormón, usted vuelva al evangelio. Y hay gente que dice, no, pero yo tengo mucha experiencia. Aquí no vale la experiencia, aquí vale la guardia. Hay que poner guardia alrededor de su vida. ¿Por qué? Porque primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Eso es estar en guardia. Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. La persona puede tener su tío, su primo, pero ser un testigo contra Jehová. Si usted se sienta a escucharlo, el espíritu de engaño que está en esa persona se le va a transferir, se le va a meter. Y cuando usted se da cuenta, empieza a decir, nunca había entendido que yo no tengo alma. Entonces se le metió el demonio. Sí, hermano. Aquí dice la palabra que la forma de transferirse o de meterse o de tomar posesión es escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y mire, hermano, lo que está escrito en Romanos capítulo 1, Romanos, la epístola a los Romanos capítulo 1, el versículo 22. El versículo 22 al 24. Romanos 1, 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.